Hola lectores, bienvenidos a mi Odisea Literaria, yo soy Estíbaliz y hoy vengo con otro vídeo en la sección de mis traducciones para hablaros de la última que ha salido a la venta justo el 16 de noviembre, que es A la caza del diablo de Kerri Maniscalco. Esta es la cuarta parte de la saga de A la caza de Jack el Destripador, que es el título del primer libro, y es una serie de histórica pero con mucho thriller de por medio. Por si os lo estáis preguntando, porque mucha gente me ha escrito por Instagram para hacerme la pregunta, no, yo no me encargué de la traducción de los 3 libros anteriores, pero sí que me he encargado de la traducción de este último. De hecho, es la tercera vez que me encargo de traducir una parte de saga, ya sea final o no, sin haber traducido los anteriores o sin haber traducido la saga entera. Por si no conocéis la saga de A la caza de Jack el Destripador, nos habla sobre todo de Audrey Rose Wadsworth, que es una joven de la época victoriana que se sale bastante de los estándares que marca la sociedad para las jovencitas de su edad y de su posición social. Se supone que ella tendría que estar preocupada solo por encontrar marido, conservar su buena posición social, pero de hecho lo que a ella le interesa es la medicina forense. Y su tío, que es un famoso doctor en medicina forense que de vez en cuando ayuda a la policía en varios casos de asesinato, le está dando clases, digamos que un poco a escondidas, porque evidentemente en aquella época no se veía nada bien que una mujer estudiara, y mucho menos que estudiara algo tan macabro o tan morboso como son los cadáveres. Y además de a Audrey Rose también tenemos a Thomas Creswell, que es otro estudiante de medicina forense de su tío y que os prometo que es lo mejorcito de la saga. Es mi personaje favorito, estoy totalmente enamorada de él y de verdad que necesitamos más hombres así en la literatura, más personajes masculinos como Thomas Creswell. Y ahora viene cuando os hago una confesión, y es que cuando Leonel Tetti, el editor de Book, me ofreció esta traducción, obviamente acepté porque tenía disponibilidad y es trabajo, pero no estaba segura de si el libro me iba a gustar porque tengo una relación un poquito complicada con la saga en general, o por lo menos con los 3 anteriores. Cuando yo leí A la caza de Jack el Destripador, que es el primer libro, había muchísimo hype, la gente lo ponía por las nubes y la verdad es que a mí me pareció un libro un poquitín sobrevalorado. No me gustó tanto como a la inmensa mayoría de la gente y además debo confesar que en ese primer libro Audrey Rose no acabó de caerme demasiado bien, porque se supone que está planteado como un personaje feminista, evidentemente es muy rompedor para la época lo que hace como mujer, pero a mí me parecía que más que feminista real era un poco mucho ruido y pocas nueces. Lo que sí que me gustó más fue el personaje de Thomas, aunque en el primer libro no llegamos a conocerle bien del todo, pero me dio que tenía así como un aire a Sherlock Holmes que me gustó, porque si sabéis algo de mí sabéis que me encanta Sherlock Holmes, y de hecho creo que la serie se basa un poco en esa dinámica porque los dos se ponen a investigar crímenes a partir de los cadáveres que les llaman para examinar como alumnos de un médico forense. Y la verdad es que incluso el nombre de Audrey Rose, el apellido más bien, que es Wadsworth, se parece mucho a Watson, y evidentemente Thomas es el Sherlock porque realmente es el que tiene unas habilidades deductivas sin parangón dentro de los libros. Entonces, el primero me pareció bastante sobrevalorado y no estaba segura de si darle una oportunidad al resto de la saga. Sin embargo, lo hice, me leí el segundo libro, A la caza del príncipe Drácula, y me encantó. Me encantó de verdad, o sea, para mí mejoró muchísimo la opinión que tenía de Audrey Rose gracias a ese segundo libro, y sobre todo fue el libro en el que acabé definitivamente enamorada de Thomas Creswell. Además, toda la ambientación en Rumanía, el folclore de esa zona de Europa, me gustó muchísimo, así que para cuando llegó el tercero tenía bastantes ganas de leerlo. ¿Y qué pasó? Que el tercero fue mi menos favorito hasta el momento, me gustó considerablemente menos que incluso el primer libro. El caso es que en A la caza de Houdini, que es el tercer libro, la autora hace uso de un cliché que no me gusta nada en literatura y que por desgracia es bastante utilizado, pero a mí no me va nada de nada, y es un cliché que hizo que volviera a odiar bastante a Audrey Rose, porque de verdad que yo no conseguía entenderla, no conseguía entender sus dudas, sus decisiones, nada de nada de nada, y encima mi pobre Thomas en ese tercer libro sufre bastante y yo es que no podía más. Así que cuando llegué a este, obviamente no lo había leído, lo leí mientras lo traducía, no sabía qué esperarme de la historia, no sabía qué iba a pasar con los personajes, no sabía si en este odiaría o amaría a Audrey Rose, estaba ahí,
pero la verdad es que el libro me ha encantado. Debo reconocer que sobre todo me ha encantado ya no por la historia en sí, que también, sino por el estilo de la autora, de Kerri Maniscalco. La verdad es que he disfrutado muchísimo traduciéndola. La verdad es que Kerri Maniscalco tiene un estilo literario que he disfrutado muchísimo y que no recuerdo haber disfrutado tanto en los 3 libros anteriores, probablemente porque cuando una traduce un libro se tiene que fijar más en estas cosas para poder trasladar bien el estilo y la intención de la autora, el tipo de palabras que elige para trasladarlo bien al español, como decía, y de verdad que es que lo he disfrutado como hacía tiempo que no disfrutaba una traducción. Es que yo creo que de hecho desde El beso de la realeza no disfrutaba tantísimo de traducir un libro. Y ya os digo que es gracias al estilo de la autora, porque después de este he traducido uno que saldrá en 2022 de la misma autora, Kingdom of the Wicked, y ese en cuanto a historia lo he disfrutado incluso más que este. Así que es eso, disfruto a Kerri Maniscalco tanto como lectora como en mi faceta de traductora, así que ha sido una gozada traducirla. Y en cuanto a la historia, debo reconocer que el libro me ha gustado bastante. Sí que es verdad que hay una parte de drama, que ya sabéis que yo no soy muy amiga del drama, pero que sobre todo no me ha gustado porque otra vez sufre muchísimo mi pobre Thomas, pero bueno, al final todo ha quedado resuelto de manera bastante satisfactoria y estoy contenta. Y la verdad es que sin lugar a dudas lo que más he disfrutado de este libro en realidad no ha sido el libro en sí, sino esta historia extra que viene al final, convertirme en el príncipe oscuro, que en principio es una historia corta, pero no os creáis que es súper corta porque, a ver, son pues 70 páginas prácticamente, así que es un poquito extensa, pero muchísimo mejor porque lo que nos da esa historia, convertirme en el príncipe oscuro, es el punto de vista de Thomas. A lo largo de los 4 libros, la que narra todo es Audrey Rose y evidentemente Thomas aparece muchísimo, pero nunca vemos las cosas desde la perspectiva de él. Y eso es lo que nos aporta esta historia final, que ya os digo que ha sido mi parte favorita porque adoro a Thomas y era inevitable. Pero es que realmente meternos dentro de su mente, ver cómo vive, experimenta y siente él las cosas, ha sido un regalazo que nos ha hecho la autora a las fans de Thomas. A nivel traductológico también ha sido interesante porque muchas de las escenas de convertirme en el príncipe oscuro suceden en A la caza de Houdini, el 3er libro, pero ahora las vemos desde la perspectiva de Thomas. Sin embargo, como hay diálogos que evidentemente ya estaban traducidos y frases que la traductora anterior pues ya había traducido, tuve que hacer bastante investigación en el 3er libro para encontrar esas escenas y que todo cuadrara a la perfección. Y hay algunas curiosidades más que me gustaría comentaros sobre la traducción, pero como siempre en Instagram os puse hace poco una cajita de preguntas para que me mandarais preguntas, dudas o cualquier cosa que quisierais saber sobre este libro y sobre la traducción, y ahí he visto un par de preguntas interesantes que coinciden con cosas que yo os quería contar, así que directamente lo que voy a hacer es contestarlas. Vale, la primera pregunta es ¿por qué lo has disfrutado tanto? Y es que yo ya dije por redes, en Instagram y en Twitter sobre todo, que había disfrutado muchísimo con esta traducción y que tenía muchas ganas de que pudierais tener el libro por fin en vuestras manos. Y bueno, alguien me pregunta que por qué lo he disfrutado tanto. Básicamente, ya os lo he comentado, sobre todo por el estilo de la autora, que he disfrutado muchísimo traduciéndolo. Ha sido, creo que, muy enriquecedor como traductora. Y en segundo lugar, por Thomas Cresswell y su historia extra al final. La siguiente pregunta es si vamos a sufrir. Sí, en estos libros se sufre en todos y el cuarto es el final, o sea que creo que el sufrimiento es todavía más apoteósico, pero merece la pena, creo yo. La siguiente es que a quién prefiero, a Audrey Rose o a Thomas, también os lo he comentado. Audrey Rose al final de todo su viaje a lo largo de estos 4 libros ha acabado cayéndome mejor de lo que me cayó en el primer libro, muchísimo mejor de lo que me cayó en el tercero, que no la soporté, pero aún así mi favorito indiscutible es Thomas. Es que en estos libros no hay nadie que esté a la altura de Thomas Cresswell. La siguiente es si me hubiera gustado traducir toda la saga. Evidentemente, por un lado porque habría significado más trabajo, soy autónoma y eso habría sido un punto importante, pero sí porque también creo que es más fácil traducir una saga entera desde el principio, porque lo que yo he tenido que hacer, a pesar de que me había leído los libros anteriores, ha sido tenerlos a mano en todo momento para ir consultando cosas como el tratamiento, cuando se
traduce ficción histórica o fantasía medieval en la que puede haber tratamientos de usted o de vos o así, que no es un tuteo, pues he tenido que estar consultando los libros anteriores para ver entre diversos personajes cómo se trataban. Además de eso, evidentemente cada traductor tiene su propio estilo y hay varias maneras de traducir una misma cosa, no significa que una de esas maneras pueda estar mal, pero cada traductor siente predilección, digamos, por una solución u otra, y mis soluciones puede que no siempre coincidan con las soluciones que había tomado la traductora anterior. Insisto, no significa que las soluciones de la traductora anterior fueran incorrectas, solo que no eran la primera solución que yo había escogido, porque evidentemente somos personas y profesionales distintas y nuestras soluciones no van a ser iguales. Pero sí que hubo un par de ocasiones en las que tuve que plantearme si respetar lo que se había hecho antes para que tuviera toda la saga una cierta continuidad respecto a algunos términos, o si elegir mi opción, que es al fin y al cabo con la que yo me sentía más cómoda. Y la verdad es que esa balanza de equilibrarlo todo entre que todo sea coherente y yo estar contenta al 100% con la traducción, la verdad es que ha sido un pelín peliagudo. Libro favorito de la saga, ya os lo he dicho, el segundo, A la caza del príncipe Drácula, tanto por desarrollo de personajes como por la ambientación y todo. Lo que se refiere a historia, me gustó más el segundo que este cuarto, aunque evidentemente pues a este cuarto ahora le tengo un cariño especial. ¿Fue difícil de traducir o normal? Esto es interesante. Fue fácil de traducir en el sentido de que, como os digo, el estilo de esta autora me tenía totalmente encandilada y lo estaba disfrutando al 100%, e incluso las dificultades de traducción disfrutaba enfrentándome a ellas, pero sí que es verdad que ha sido difícil en ciertos aspectos, sobre todo en lo que se refiere al hecho de que es ficción histórica. Es cierto que hay algunos anacronismos que ha introducido la autora, pero bueno, a rasgos generales es una ficción histórica. Eso significa que, por ejemplo, hay que tener especial cuidado con el vocabulario que se emplea. Lo que no quiere decir que todas las palabras que yo he empleado en la traducción existieran en la época victoriana o fueran las que se usaban, pero por lo menos he intentado darle al conjunto un aire histórico, sobre todo a los diálogos de los personajes, que fuera más o menos creíble que en aquella época pudieran hablar así. Y recuerdo sobre todo dos ocasiones en las que me costó mucho porque había una metáfora en un punto concreto del libro que no me acuerdo cómo era literalmente en inglés, solo sé que pensé, esto traducido tal cual al castellano no funciona. Entonces yo quise cambiar la metáfora por agujero negro. Pero ¿qué pasa? Que el término agujero negro no existía todavía en la época victoriana, con lo cual no me servía y tuve que buscar otra manera de solucionar aquello, porque en aquella época, si no existía el concepto de agujero negro, no sé si tenían identificado lo que es el fenómeno del agujero negro, pero desde luego el término no existía. Y me pasó lo mismo con el término asesino en serie. Claro, esta saga se llama A la caza de Jack el Destripador. El tema de Jack el Destripador y sus asesinatos en Londres es el tema central del primer libro, pero es tan importante que sigue surgiendo a lo largo de los demás libros. Y además en este cuarto libro también tenemos unos cuantos asesinatos. Y el tema de no poder utilizar el término asesino en serie a mí me dejó bloqueada, que yo no sabía qué hacer. ¿Por qué? Porque el término asesino en serie no se acuñó hasta el siglo XX. Y este libro, como os he dicho, sucede en la época victoriana. Así que estaba hablando de Jack el Destripador sin poder decir que era un asesino en serie, porque el término en inglés era professional killer, que significa o asesino en serie o asesino a sueldo, que desde luego no era el caso, o asesino como por vocación. Es decir, que el asesino mata porque es lo que le gusta, no por las circunstancias ni en defensa propia ni nada, sino porque le gusta matar. Y el caso es que ese concepto no es igual de fácil de reproducir que asesino en serie. No podía traducir el término professional killer como asesino por vocación porque es algo que no queda en absoluto natural, y la verdad es que aquello me costó un poco. La verdad es que al final lo que he tenido que hacer en la mayoría de ocasiones ha sido neutralizarlo y simplemente dejarlo en asesino. Cuando ha sido posible lo he parafraseado para que se entendiera esa intencionalidad en sus asesinatos. Pero la verdad es que eso ha sido difícil, y aún así, ya os digo, he disfrutado muchísimo de esta traducción y las dificultades que ha tenido no se me han hecho tan pesadas como en otras ocasiones.
Creo que me estoy enrollando un poquito, pero es que realmente lo he disfrutado mucho y me sale explicaroslo casi todo. Siguiente pregunta, ¿cuánto tiempo te ha costado traducirlo más o menos? Pues más o menos unos 2 meses, creo. Quizá un poquito más, no lo sé seguro, pero normalmente la media son 2 meses. Y este incluso era un poquito más gordo, con lo cual yo no estaba segura de si me iba a dar tiempo bien, sin estrés, pero la verdad es que con este libro he traducido más páginas diarias de lo que suele ser mi media, porque, ya os digo, me repito, pero es que es verdad, lo estaba disfrutando tantísimo que no me daba cuenta y traducía sin parar, con lo cual el hecho de que lo estuviera disfrutando tanto me permitió llevar un buen ritmo y traducirlo en unos 2 meses, que es la media habitual, pero para libros un poquito más cortos. Siguiente pregunta, ¿es difícil traducir un final de saga cuando no has traducido los anteriores? Ya os lo he comentado también, sí, es más difícil que si has traducido tú los anteriores, porque yo si empiezo a traducir una saga me hago un glosario personal de términos, de cómo traduzco las cosas, de cosas que creo que van a ser importantes en los siguientes libros, para que si me toca traducir el segundo, pues tenerlo todo más claro. ¿Tiene final cerrado? Sí, no voy a dar más detalles, pero sí, tiene final cerrado. ¿Sortearán algún ejemplar? Pues esto no lo sé. No sé si desde la editorial se hará algún sorteo, es probable, suelen hacerlos. Yo la verdad es que hice un sorteo con mis traducciones de El puente de las almas y Asesino de brujas, los hijos del rey, para que el ganador pudiera elegir entre esos dos, pero la verdad es que gestionar el sorteo fue una situación muy estresante, era mi primer sorteo y había cosas que no sabía cómo hacer, pero más que eso, cuando cerré el sorteo tardé un poquito en elegir al ganador, porque tenía mucho trabajo, soy una persona bastante ocupada, la verdad, y no encontraba el momento de hacerlo y recibí demasiados mensajes, algunos no muy educados, diciendo que a qué esperaba para resolver el sorteo, así que la verdad es que en ese sentido no acabo de ser una experiencia agradable y no sé si lo repetiré. No lo descarto, pero la verdad es que ahora mismo no tengo muchas ganas porque tampoco tengo mucho tiempo y no quiero volver a pasar por una situación así. La siguiente pregunta es si sé cuándo llega a México. No lo sé, lo siento mucho, pero estoy segura de que si estáis atentos a las redes de PUC y de Ediciones Urano para Latinoamérica, en cuanto sepan una fecha la confirmarán por ahí, así que podéis seguirles en redes. Y luego, ¿te costó mucho ubicarte al ser la última parte de la saga? No me costó mucho porque tenía bastante frescas en la mente las partes anteriores, básicamente porque me impactaron bastante, sobre todo, ya digo, el tercer libro me enfadó tanto que me acordaba muy bien de lo que había pasado. Aún así sí que es verdad que tuve que repasar los libros anteriores, incluso en algún momento tuve que ir a mirar por encima algunas escenas para acordarme bien de los detalles porque eran relevantes para traducir a la hora de estar trabajando en el cuarto libro. Pero la verdad es que tampoco me costó tantísimo como se podría haber esperado, teniendo en cuenta que yo el tercero lo leí en 2019, creo, o a principios de 2020, una de esas dos opciones, así que los anteriores incluso los leí hace más tiempo, pero la verdad es que me acordaba bastante bien. Y algo que me resulta bastante útil en estas ocasiones es ir a internet y mirar resúmenes con spoilers. Y esas son todas las preguntas que tenía guardadas. La verdad es que he disfrutado mucho también grabando este vídeo. Mi trabajo me gusta mucho, pero a veces puede llegar a ser muy estresante y creo que este tipo de vídeos me ayudan a recordar las mejores partes de haber traducido tal o cual libro y la verdad es que me gusta mucho poder compartirlo. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero de todo corazón que os haya gustado. Por favor, contadme abajo en comentarios si habéis leído ya los libros anteriores de la saga, si no lo habéis hecho pero queréis hacerlo, cuál es vuestro personaje favorito, por favor decidme que todos también, para no sentirme sola en la obsesión que tengo con él. Ya sabéis que si os ha gustado el vídeo, si os gusta mi contenido, me apoyáis y me ayudáis muchísimo si os suscribís al canal, si dais like al vídeo, si dais a la campanita y si lo compartís con alguien a quien creáis que le pueda gustar. Y eso es todo por hoy, muchas gracias y hasta la próxima.